Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Primeramente y como siempre, damos gracias a Dios por todas las cosas. Infinitamente gracias también porque nos habita, vive en nosotros y está habitando su cuerpo. Me recordaba en estos días la palabra que dice en el libro histórico de los Hechos: ¿o acaso ignoráis que sois el templo de Dios? Que nosotros somos el templo de Dios. Entonces eso no hay que ignorarlo, ¿no? A veces el habernos formado en otro nombre, que no es el del espíritu, de nuestra verdadera identidad que es espiritual, pues nos hace olvidar que somos el templo de Dios. Creemos que somos esa cotidianidad o ese adoctrinamiento o esa estructura que nos han formado de pequeños para darle un cumplimiento a todo este sistema que es corrompido, ¿no? El sistema cultural, social, que tiene sus valores pues terrenales y no espirituales. Entonces, no ignoremos, de verdad, es una verdad rotunda, presente, establecida, completa, absoluta en nosotros, que somos el templo de Dios. Somos Dios expresado en este templo, porque en Él nos movemos, vivimos y somos. Así que así damos inicio a su programa en Evidencias, saludando primeramente pues a la familia de la fe. Esta palabra va dirigida a la familia de la fe y a todas aquellas personas pues que Dios preparó para que tengan oídos que oigan la palabra de vida, la palabra que dice que la fe viene por el oír, ¿sí? También habla por ahí el apóstol Pablo y dice que ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo por haber oído el Evangelio de la verdad, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Por haber oído el Evangelio de la verdad. Entonces ese Evangelio de la verdad pues lo venía predicando el apóstol Pablo en el desarrollo de los acontecimientos del sacrificio perfecto en la cruz. Él siempre explicaba lo logrado por Jesucristo en la cruz. Y hoy queremos hablar de un tema referente a qué sería una falsa conversión, ¿sí? Una falsa conversión o una conversión engañosa o una conversión por el engaño, ¿sí? Vamos a hacer referencia a esto porque pues por ahí nos hacen estas preguntas y hay que ir aclarando cada una de estas preguntas que son importantes. Todas las preguntas son importantes. Es más, cuando tenga usted alguna duda puede escribirnos, puede comunicarse por medio de las redes sociales y podemos esclarecer. Puede comentar también, podemos esclarecer cualquier duda que usted tenga. ¿Por qué? Porque habíamos estado sumergidos en lo que se llamaba la apostasía, la que el apóstol Pablo dijo: cuando yo fuese quitado, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y le iba a dar entrada a la apostasía. Eso estaba determinado por Dios, que primero era la apostasía. La apostasía es lo que llamamos la cizaña. En una de sus parábolas Jesús dice que el trigo y la cizaña crecían juntas, ¿sí? Hasta un tiempo, ¿sí? El tiempo de pasar la hoz y el aventador. Entonces la palabra del aventador viene por la predicación de Jesucristo, que es la sabiduría oculta dada al apóstol Pablo, que la dejó escrita, encriptada, y está escrita en cada uno de nosotros para que se revele y se confirme también a través de lo que el apóstol escribió. Entonces esta sabiduría que ya es predestinada para nosotros, ¿sí? Cuando hablo de predestinada es que tú la posees, ¿sí? Todo el que tenga fe en Jesucristo y pasa a ser alumbrado, ¿sí? En el entendimiento, pasa a tener la fe de Jesús y pasa a tener su sabiduría, su conocimiento, su entendimiento, el propósito, que es muy importante, ¿sí? Recuerde que Dios ya reunió todas las cosas en Cristo, o sea, Él ya unió todo. Quiero hablar de esto. No se busca una unidad de denominaciones, ni de congregaciones, ni de religiones. Dios no unió congregaciones, denominaciones o religiones.
Dios unió un cuerpo, el cuerpo de la familia de la fe, lo unió, no se va a unir, ¿sí? No hay que buscar acuerdo para que ese cuerpo se una. Ese cuerpo se manifiesta solo en unidad, ¿sí? ¿Sí? No es como, por ejemplo, las reuniones de los concilios o de las organizaciones de hombres que se unen para estar de acuerdo unos con otros y resulta que ese es el lugar que posee más hipocresía. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su pequeño reinito, tiene su pequeño cuadrito y yo soy y así es que yo creo, ¿sí? Pero no, el cuerpo de Cristo ya ha sido unido, ¿sí? Ya ha sido unido. Por ejemplo, no tiene que luchar para ponerse de acuerdo, porque ya tiene que estar en acuerdo. Es como su cuerpo físico, por ejemplo. Si mi mano no está de acuerdo con el cerebro, no hiciera este movimiento, ¿sí? Ya está de acuerdo. ¿Por qué? Porque la cabeza, que es Cristo, gobierna todo el cuerpo y es un solo pensamiento, un solo propósito, la unidad del Espíritu. Entonces se guarda la unidad del Espíritu por revelación de Jesucristo. Hay un solo evangelio que guarda la unidad del Espíritu, el evangelio que le fue predicado por Jesucristo al apóstol Pablo dentro de sí mismo para poder revelarlo. Por eso él dice, yo no lo recibí de hombre, ni de carne y sangre, sino por la revelación de Jesucristo. Entonces ahí vamos comprendiendo de qué se trata. También queremos aclarar esto, porque es bueno repasarlo, es para el bien del cuerpo, que según el apóstol Pablo en el Evangelio de la Gloria, él le llamaba a las escrituras lo que era el antiguo pacto. Donde él decía, traigan las escrituras, pedía lo que conocemos hoy desde Génesis hasta el libro de Malaquías, ¿sí? Cuando pedía las escrituras. Cuando, por ejemplo, cuando se escribió la historia de Jesús, lo escribieron pues discípulos de Mateo, Marcos, creo que Lucas sí escribió, y Juan, sí, que son lo que llaman 4 evangelios, pero realmente es la historia de Jesús, la historicidad de Jesús, sí, tiene palabra de Dios, tiene esto, pero habla de la historia de Jesús. Luego viene el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, que también es un libro escrito por Lucas y también es la historia de los inicios de lo que es la fe, la historicidad. No tiene despedida porque se sigue escribiendo, se sigue viviendo la fe. Ahora, luego vienen las cartas, ¿sí? De lo que hemos venido tratando, las cartas judaizantes o las cartas no inspiradas por Jesucristo, escritas, por ejemplo, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Judas, Santiago, que es el mismo Jacobo, y Apocalipsis. Son 8 cartas no inspiradas por Jesucristo. Podemos comprobar que en el libro Apocalipsis fue un ángel el que habló, ¿sí? Pero la predicación de Jesucristo vino al apóstol Pablo porque fue escogido de antes de la fundación del mundo, apartado del vientre de la madre, preparado por Gamaliel. Obviamente el Espíritu permite que él vaya allá para que aprenda a ser abogado, doctor de la ley y fariseo de fariseos, o sea, una eminencia en lo que se trata lo que era el concilio. Es más, él era candidato a sumo sacerdote de ese tiempo y resulta que en esa persecución que había sido encomendado de perseguir pues la gente que creyera en Jesús, le sucede este encuentro maravilloso camino a Damasco. Y bueno, vamos a un corte comercial y venimos y tocamos aquellos temas. Bueno, continuamos en este segundo segmento. Vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Estamos haciendo un breve recuento porque es importante, porque de pronto alguien nos oye por primera vez, alguien pues Dios ha destinado para que pueda oírnos el día de hoy, y de antemano le decimos que eres limpio de todo pecado por medio del sacrificio de la cruz, que esta palabra de fe pueda llegar a tu corazón y pueda revelarte la verdad de lo que es el Evangelio y el ministerio que todos tenemos, que es la reconciliación, ¿sí? Porque ya has sido perdonado. Si de pronto tienes mala conciencia y tienes actitudes
pues que no son acordes al amor de Dios, pues déjame decirte que lo que obres, lo que siembres, tienes que recogerlo, y como obres se te será retribuido, hasta que puedas entender y poder creer que eres hijo de Dios y formar a Jesús en ti, ¿sí? Tienes que vivirlo. ¿Por qué? Porque está escrito: lo que sembramos tenemos que cosecharlo. Así que, pues, por la misericordia de Dios, queremos sembrar la palabra de Dios para cosecharla de muchos de ustedes, que Dios nos permite, pues, a través de esta plataforma televisiva, poder impartir, poder persuadir, poder rogar, poder interceder, poder hablar con cada uno de ustedes para que presten el oído. No es lo mismo estar concentrado oyendo que estar distraído. Entonces es importante, porque la fe viene por el oír. El apóstol Pablo ratifica esto diciendo que por haber oído el evangelio de la verdad fueron sellados por el Espíritu Santo. Entonces veníamos hablando de lo maravilloso, ¿sí?, que es pues lo importante que es el tener la fe que se revela por el Espíritu, la fe que ya nos habita, la fe que está completa, ¿sí?, la fe que nos lleva a la consumación, ¿sí? Cuando dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Él va a consumar la fe. ¿Cuándo la consuma? Cuando la fe se vuelva la certeza en cada uno, ¿sí? Ya no es lo que esperamos, sino vivimos lo que somos, ¿sí? Entonces eso significa la formación del varón perfecto, significa la formación de Jesucristo en sí mismos, que nos hace un solo espíritu con Él. Al hablar de un solo espíritu, tu espíritu de hombrecillo pues es elevado, ¿sí? Recuerda que el hombre estaba cargado de muchos, estaba viciado de deseos engañosos, ¿sí? No es raro, muchos andábamos viciados. El apóstol Pablo hizo: esto eran ustedes en otro tiempo. Ese otro tiempo era antes de haber creído a la fe de Jesucristo, haber tenido esa fe que se revelaba. A mí me llama mucho la atención que el apóstol en la carta a los Filipenses les habla a ellos y les dice que estaba sorprendido del amor que tienen y de la fe que tienen en Jesucristo. Y después de que los felicita, los exhorta a seguir adelante en ese amor, en ese esforzar de perseverar en esa fe, les dice: pero voy a orar a Dios para que sean alumbrados los ojos. O sea, tú puedes estar teniendo la fe en Jesucristo, el amor a Jesucristo, estar perseverando, pero puedes estar también sin ser alumbrado el entendimiento. Entonces eso es lo que queremos a través de estos programas hacer, que se te pueda recordar, alumbrar el entendimiento, para que puedas entender que así como los filipenses tenían la fe en Jesús y tú hoy puedes tener la fe en Jesús, pasar a tener la fe de Jesús, porque ya no lo ves por fuera, sino lo ves dentro de ti. Entonces esa fe se manifiesta. ¿Cómo? Con una certeza, porque vemos a Jesús cuando decía: Padre, tú siempre me oyes porque yo hago lo que a ti te agrada. Bueno, para poder nosotros vivir haciendo lo que al Padre le agrada y saber, tener la certeza de que siempre nos oye. Entonces Él dice: no lo digo por mí, porque yo sé que tú me oyes, sino lo digo por ellos que están escuchando, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús vivía en esa certeza. Jesús trajo la fe, pero no la fe porque ellos la necesitaran, sino que Él es la fe. O sea, Él manifestó la fe, ¿sí? La fe, la certeza. Pero entonces en la resurrección vino la fe que se revela, ¿sí? La fe que se revela, la misma fe de Jesús, pero se revela en ti. Se devela, se entiende, se manifiesta, se expresa. Entonces es muy importante entender que no es por obra, sino por la fe, o sea, es creer. Por eso yo siempre le digo, le hablamos a la familia de la fe, le hablamos a la familia de la fe. Entonces, vamos a hablar de lo que sería una falsa conversión, ¿sí? Así como lo dijimos en el segmento anterior, una falsa conversión es la que no te permitirá creer, ¿sí? Que no te permitirá creer la obra consumada en la cruz del Calvario. Por ejemplo, un ejemplo.
Alguien viene y te dice, mira, hay que creer en Jesús, ¿sí? Pero resulta que Dios ya te ha alumbrado el entendimiento del Jesús resucitado, ¿sí? El que está centrado en la gloria, ¿sí? Ese Jesús, el cual dice que a través de la cruz del Calvario destruyó a Satanás, destruyó el pecado para siempre, destruyó a Satanás para siempre, destruyó los demonios para siempre, destruyó la maldad, destruyó las maldiciones, destruyó los deseos engañosos, ¿sí? Ese es Jesús, que es el de la verdadera conversión. Entonces, alguien que no tiene una verdadera conversión, dice yo creo en Jesús, pero comienza a creer en ese Jesús que predicaba los hombres que predicaron la ley después de la cruz, que no entendieron que la ley fue hasta Cristo, sino que le pasaron por encima la cruz, la menospreciaron y siguieron hablando de Moisés, de judaísmo, siguieron hablando de legalismo. Ya conocemos algunos personajes por la escritura, también nos lo revela en la carta del Evangelio, la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, del versículo 1 al 14, ya nos revela ahí algunos protagonistas que comenzaron a judaizar la iglesia y a hacerla caer de Cristo. Obviamente, si ellos venían a hacer caer la iglesia de Cristo era porque ellos ya estaban caídos de Cristo, ¿sí? O sea, ellos lo que estaban haciendo era derribando con argumentos carnales, derribando los argumentos celestiales que el apóstol Pablo había establecido en la iglesia de los Gálatas. Por eso dice, le dice a los Gálatas insensatos, que quién los embrujó para haber caído de la obediencia del Espíritu a pasar a la obediencia de la carne según la ley, y todas esas cosas. Eso no se detuvo. No podemos ignorar, aunque se había ignorado por mucho tiempo, no podemos ignorar que eso no se detuvo. Eso no se detuvo, eso pasó a todas las congregaciones que el apóstol Pablo establecía, venían otros y predicaban otro Jesús y comenzaban a darles otra enseñanza de Jesús según la carne antes de la cruz, que era el judaísmo. Entonces, eso trae una falsa conversión. Esa falsa conversión se trata de no dejarte creer que no hay pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú te ves en pecado, ¿sí? Es la que te pone una mente dual, una mente dual. Yo tengo a Cristo y tengo pecado. Resulta que Cristo no tiene nada que ver con el pecado. Él no tiene relación al pecado. Lo dice la Escritura, que Él viene al hombre sin relación al pecado. Entonces, las cartas del apóstol Pablo todas dicen a los santos, la carta a los santos. ¿Por qué? Porque es una posición alcanzada. Es una posición absoluta que tú ya tienes por medio de la fe del Espíritu, ¿sí? La fe que se revela, la ley del Espíritu, no la ley de las piedras que dadas a Moisés, sino la ley del Espíritu, que es una ley eterna que está en tu espíritu y que obra para la perfección de toda buena obra. Dios no te va a perfeccionar el ministerio, ¿sí? El ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es uno solo, no hay ministerios, solo hay un ministerio, el de la reconciliación, y lo tenemos todo el cuerpo de Cristo, aquel cuerpo que ya Cristo unió desde la eternidad. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos acá en el tercer segmento de su programa En Evidencias. Recuerde que Evidencias no tiene convenios con denominaciones, organizaciones, religiones, con coberturas de hombre, ni nada que se le parezca, sino con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la gracia, el Espíritu de la gracia y la verdad que vino por la predicación de Jesucristo a través del apóstol Pablo. Sí, el que revela toda la gloria de la consumación perfecta del sacrificio en la cruz y la que revela la obra completa de la cruz. La obra completa de la cruz, perfecta para Dios, así debemos considerarla nosotros, porque dice que por un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Entonces estamos hablando de lo que sería una falsa conversión. Entonces una falsa conversión es que el Espíritu de Jesús te dice, de Jesús resucitado, te dice, Satanás fue destruido en la cruz. Y viene por ahí alguien con una falsa conversión y dice, no, Satanás anda como león rugiente. El Espíritu de Jesús te dice que a través de la muerte en la cruz venció, por lo tanto destruyó a los demonios, y alguien viene y te dice, cuidado con los demonios.
¿sí? Dándole vigencia. Al darle vigencia, desconoce el sacrificio perfecto, o sea, pasa a ser imperfecto para esa persona, por lo tanto tiene un error y tiene una conversión falsa. El Espíritu de Jesús te dice, a través de la carta a los Romanos, Romanos 6:6, te dice, el hombre de pecado fue destruido en la cruz del Calvario, a través del sacrificio perfecto. La palabra destruir, ya lo hemos dicho, aniquilar para siempre, sin memoria. O sea, la mente de Cristo no tiene memoria del viejo hombre, ella se ve a sí misma en otros, que es lo que queremos alcanzar nosotros, de poder ver a Jesús en todos, ¿sí? Igual el que obra mal, pues no da obras de tener a Jesús, ¿sí? Aunque lo tiene, pero dormido, no da obras de eso. Dios está ahí como observador. Pero en los que están despiertos, en la identidad espiritual divina que ya ha sido concedida por Dios, pues Él es ahí protagonista. Él puede obrar, puede mostrar su amor, puede mostrar su palabra, puede edificar a su misma iglesia, porque todos somos un cuerpo, ¿sí? Y cuya cabeza es Cristo, o sea, la cabeza que es Cristo le habla a la iglesia. ¿En dónde? En la mente, por renovar el espíritu de la mente. Ya está unida, no necesita hacer reuniones para unirse, ni para ponerse de acuerdo. Ya está unida, ¿por qué? Porque es un mismo miembro, ¿sí? No es que el pie anda por allá, los dedos por otro lado, la cabeza, no. Está unida ya, Cristo ya la unió desde la eternidad y se manifiesta en eternidad por todos los tiempos. Entonces, esta falsa conversión es muy enseñada, ¿sí? Porque se basa en rudimentos, ¿sí? Hebreos 6:1 habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Vamos a buscarlos acá por medio de esta tecnología. Hebreos 6:1 dice así: por lo tanto, dejando ya, ¿sí? Dejando ya. ¿Desde cuándo se escribió esta carta? Imagínate, a los hebreos, antes de que Pablo fuera quitado en medio, antes de que fuera decapitado, ¿sí? Antes de que fuera decapitado. ¿Por qué? Por las acusaciones de los judíos, de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? De los demás judíos y apóstoles, que no les convenía que Pablo siguiera hablando esas cosas tan profundas, porque ellos habían visto que Jesús perdonaba pecados y echaba fuera demonios, pero no creyeron lo que sucedió en la cruz, que destruyó, como lo profetizaba Isaías, lo profetizó Jonás, Job, las cosas que iban a suceder en la cruz, ¿sí? Pero Pablo sí lo pudo entender, sí lo pudo creer y sí lo pudo enseñar. Lo que pasa es que quedó solo. ¿Por qué? Porque, hermano, si hay oposición ahorita que se ha extendido, imagínense, los apóstoles de la circuncisión, ¿sí? Escogidos antes de la cruz del Calvario, que siguieron predicando judaísmo después de la cruz, porque la ley, el judaísmo llegó hasta la cruz. Ellos dicen que trastornaban casas enteras, ¿sí? Imagínense, ahora no son solo casas, fueron ciudades, porque toda la tierra se llenó de apostasía, de oscuridad. Ciudades, todas las vidas, no solo casas, ahora son ciudades, estados, países, continentes, ¿sí? Y en todos los rincones de la tierra usted ve que la maldad se ha multiplicado. ¿Pero por qué? Porque vino de una enseñanza que no reconoció el sacrificio perfecto de la cruz. Por eso este programa, valga la redundancia, está dedicado a glorificar ese sacrificio perfecto, porque fue perfecto. Yo lo creo así, fue perfecto. Dios dice que por un sacrificio perfecto nos perfeccionó. Ahora yo te pregunto, si tú crees que Dios te perfeccionó, ¿tú crees que en ti habrá maldad? Si tú crees que Dios te perdonó, ¿tú crees que en ti habrá pecado? Entonces son cosas que, como se volvió muy común predicarlas y cada vez nacen más denominaciones y abren un garaje, le ponen un título y dice que son la iglesia, y ahí se predica doctrina de demonios, porque te dicen que le dan vigencia a los demonios después de la cruz. Esos son los que predican doctrina de demonios, que no permitirán casarse. ¿Qué significa eso? No te permitirán ser un solo espíritu con Dios, sino dos espíritus. ¿Por qué? Porque te dice que tienes a Cristo, pero que también tienes el espíritu de la iniquidad, el pecado. ¿Sí ve? Entonces, eres santo. Eso es establecido en la gloria.
muertos en la cruz, sepultados junto con Él, resucitados juntamente con Él y sentados juntamente con Él en lugares celestiales. ¿Sí? Lo que sucede es que la apostasía oscureció el entendimiento por 3 días. ¿Sí? Para Dios 3 días es como 1000 años. Entonces este es el tiempo de que estamos recorriendo las primeras horas del tercer día y Dios está hablando directamente por la predicación de Jesucristo desde la mente de Cristo, porque lo creí, por lo cual hablé, para que puedas entender que llegó el tiempo en que la mente ha sido preparada desde la creación, preparada para que pueda creer estas cosas. ¿Sí? Después de la caída tuvo que venir una regeneración que ha transcurrido todos estos tiempos. ¿Por qué? Por la incredulidad del corazón. Entonces no es una lucha entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento de Dios y la ignorancia de Dios. La ignorancia del hombre, de conocer a Dios. Entonces, ¿qué se quiere? Que tú despiertes ese conocimiento que ya tienes dentro de ti, que lo que se te está diciendo persuada ese conocimiento y ese conocimiento diga sí, es verdad. ¿Por qué? Porque si eres parte del paraíso, las palabras que te hablo las vas a recordar. Te pueden confrontar ahorita te pueden confrontar como me confrontaron hace algún tiempo ya a mí. Y yo decía, no, pero mire, me veo y cada vez que me veo no hago lo que debo hacer, sino lo que no debo. Pero luego dice que me libró. Cuando yo entendí que me libró, no era que me iba a librar, entendí que yo tenía que creerlo, como dice Romanos 6:6, dice, convénzanse de que el hombre de pecado está muerto. Y eso yo dije, convénzase, tengo que convencerme. ¿Cómo me convencí? Sabiendo que tenía que morir. ¿Sí? Que tenía que morir al viejo hombre. Entonces cuando decidí menguar el ego, que no interfiriera, sino que Cristo se manifestara, entendí que el ego mengua a tal escala que no tiene participación, ¿sí? Sino que la mente de Cristo toma todas tus neuronas, tus pensamientos, renueva el entendimiento y comienza a obrar por la fe que iba a ser revelada. Esa fe que iba a ser revelada se consuma cuando tú ya formas a Jesucristo en ti, en toda la plenitud, toda la gloria y toda la deidad de Dios que ya nos habita. Y así vamos entendiendo poco a poco lo importante que es Cristo en nosotros, ¿sí? Ese sería el fundamento, Jesucristo en nosotros, ¿sí? El fundamento es Jesucristo en nosotros. ¿Qué sucede? La consumación de ese misterio es que tú pases a convertirte en ser uno con Él y Él sea formado, aunque ya está formado, sino más bien es como un recordatorio de tú manifestar lo que ya tienes en plenitud. La plenitud ya nos habita, no nos va a habitar, no viene a habitarnos después. El Evangelio no es para el futuro, el Evangelio es ahora, porque si hoy oyeres su voz, no endurezcas el corazón. ¿Sí? No endurezcas el corazón. ¿Qué endurece el corazón? No saber quiénes somos realmente. No somos un cuerpo de paso por aquí, no. Somos un espíritu, el Espíritu de Dios que es eterno, en un cuerpo, teniendo una experiencia para llamar a los que tenemos que llamar, contrarrestar todo esto que usted ve multiplicado en una realidad que está creada en una mentira, porque si Satanás fue destruido, la mentira fue que Satanás siguió pataleando por ahí y como un leoncito, no llega ni a gato, es más, no respira, ¿sí? Esto sería parte de lo que es una verdadera conversión. Vamos a un corte comercial y continuamos expresando más Verbo Jesús. Continuamos acá en su programa de Evidencias. Queremos saludarle donde quiera que se encuentre, dándole gracias a Dios por que nos permite que usted esté ahí prestando atención. La intención siempre en nuestras oraciones en espíritu al espíritu, o sea, en sí mismo, sin cesar, es que Dios levante oídos que oigan, ¿sí? Oídos que sepan oír y reciban la fe que se revela. No la fe de obra, no la fe que te pone a hacer cosas para tomarte selfies y yo sí di, yo sí hice, y yo sí participé, y yo sí prediqué y quítate tú para ponerme yo. No,
La fe que se revela es la fe que te revela primero quién eres, ¿sí? Esa fe revela que ya no vivimos nosotros, sino que el que resucitó vive por nosotros, que es Jesús, ¿sí? O sea, no somos parte solamente, sino que somos Él mismo, porque en Él nos movemos y somos. Vivimos, nos movemos y somos. Después, esa fe te revela que tú no tienes una fe por fuera, mirándolo afuera, sino una fe de Él mismo. Tú tienes la fe de Él mismo. Tú activas el poder de la fe de Dios. ¿Cómo? Con creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. ¿Sí? Tú no recibes malas noticias, no recibo, no es de mí. Si pasas alguna turbulencia, pues esta leve tribulación no es comparada con la gloria que tengo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que siempre vivía gozoso y escribió una carta diciendo, me gozo, y estaba preso. ¿Sí? Claro, a causa del evangelio, no a causa de hacer nada indebido, porque él practicaba el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Saber que Dios teme algo, y sabe que Dios teme hacer algo indebido. ¿Sí? Eso teme Dios. Entonces, si tú practicas el temor de Dios, es que tú temes hacer algo indebido, ¿sí? Y no perseveras en el pecado, o no perseveras en la maldad, ¿sí? Porque la maldad, escúchame, la maldad es lo que planificas para hacer, ¿sí? Cuando estás sin Cristo en la mente, planificas para hacerlo, planificas, insistes y planificas en hacer, ¿sí? Pero viene de un deseo engañoso, un anhelo terrenal, ¿sí? En este caso podría ser la raíz de todos los males, el amor al dinero, un ejemplo, ¿sí? De todos los males. Entonces, ¿qué sucede? Viene como ese pensamiento de maldad que tú alimentas y permites que agarre hasta que manifiesta la maldad. Eso se le conocería como un deseo engañoso, ¿sí? La enfermedad también es un deseo engañoso, porque hemos sido estructurados desde pequeños en que si no nos vacunamos nos morimos, ¿sí? Entonces vivimos con el temor de la enfermedad. Resulta que el mismo temor crea que el cerebro crea que está enfermo y manifiesta el cuerpo de enfermedad. Y sí, hay una realidad palpante de enfermedades, pero vienen del temor, ¿sí? Vienen del temor que a Adán dijo, tuve temor y me escondí. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó eso? Eso no es de mí. Entonces, ¿qué tienes que decir tú con el temor? Que eso no es de ti, porque eso no lo enseña Dios. ¿Sí? No lo enseña Dios. ¿Dios qué enseña? Que no tienes un espíritu de temor, ¿sí? Ni de cobardía, sino de poder y dominio propio. Ese es el espíritu que tienes. Y ese espíritu da fruto cuando es una verdadera conversión, ¿sí? Tú pasas a expresar la naturaleza que Dios te dio. Te la dio, hermano. Te la dio. Es algo como, por ejemplo, tú no tuviste la culpa de que Adán desobedeciera, porque eso fue en el origen de la creación. Sí, él desobedeció en aquel tiempo, pero tú no tuviste la culpa. Pero él sí te maldijo, te había maldecido. ¿Por qué? Porque por un hombre entró la desobediencia, por lo tanto el pecado, y luego entró la muerte, y la muerte pasó a todos. ¿Sí? Y la muerte para Dios es no saber quiénes somos. ¿Sí? La muerte para Dios es no vivir en la mente de Cristo haciendo la voluntad de Dios. Entonces, pasó a todos. Pero dice, de la misma manera, por un hombre, o sea, Jesús, Dios se hizo hombre, ¿sí? Vivió como hombre, cumplió toda la ley, los profetas y los salmos, y se dio cumplimiento a toda la escritura del antiguo pacto en él. Fue a la cruz. La ley llegó hasta la cruz, ahí quedó clavada el acta de las maldiciones, porque la ley lo que hace es darle poder a la maldición, porque si tú no haces estas cosas, serás maldecido, dice, ¿sí? Entonces, maldito todo aquel que no hace lo que está escrito en la ley. Entonces, esa acta de preceptos de las maldiciones quedó clavada en la cruz, en el sacrificio perfecto, en la consumación. Recuerde que cuando hablamos de cruz no hablamos de 2 pedazos de madera, sino del sacrificio perfecto que agradó a Dios por los siglos de los siglos, que consumó todas las cosas. Y resucitó por medio del Espíritu de vida de Dios, resucitó de los muertos, ¿sí? Fue al Padre y se sentó, ¿sí? Siendo Dios nuevamente. Entonces, ¿qué sucede? Dio un cumplimiento a todo. Ese cumplimiento se le fue explicado al apóstol Pablo.
ese cumplimiento, él fue llevado al tercer cielo. Él, como era abogado de la ley y doctor de la ley, entró en esa reconciliación del conocimiento pleno. El Espíritu le revelaba, Jesucristo le revelaba todas las cosas, ¿sí? Y a él se le cayeron las escamas que tenía del aprendizaje que lo enceguecía, de la ley y del judaísmo de Moisés, y comenzó a recibir el entendimiento progresivo. Entonces, mientras él tenía la experiencia de predicar a Jesús, iba recibiendo. Y corregía. También vemos que corrigió, por ejemplo, dice, Dios no me mandó a bautizar, pero dije, solo bauticé a 4. O sea, ya había bautizado a 4 y Dios no lo había mandado. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque dijo, no, esto no me mandó a ser Dios, y corrigió. Entonces, un hombre que está en Cristo y es llamado por Dios, no por denominaciones, ¿sí? Lo primero que hace es que cuando ve que está haciendo algo que el Espíritu le dice que ya no es del pacto nuevo, lo desecha. Entonces ahí es donde queríamos entrar a leer Hebreos 6.1. 6.1 y 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La palabra rudimentos es como cuando usted aprendió a leer, ¿sí? Que usted le decían, estas son las vocales, la A, la E, y usted hacía planitas, y ¿cuál es la A? Y usted se equivocaba, ¿no? Se equivocaba por ahí diciendo que la O era la A, y luego venía el abecedario, y usted aprendiéndose esas 20 y pico de letras, y se confundía la Z con la W o alguna palabra, y usted decía mal las cosas y de pronto lo regañaban, ¿sí? Después usted comenzó a armar las sílabas, y M con la mamá, M con la mamá, ¿qué dice mamá? Y usted comenzó a aprender, a adquirir en su idioma el aprendizaje de la lectura, ¿sí? Entonces, eso sería un rudimento. Pero cuando usted ya aprende a leer, ¿sí? Corrido, usted no comienza la M con la mamá, la M con la mamá, entonces dice mamá, ¿sí? Tampoco comienza a unir sílabas, porque ya sabe la composición de las palabras y ya puede leer corrido, ¿sí? Eso es más o menos lo que significa un rudimento, dejando ya esos rudimentos. Entonces Pablo le dice a esas vocales y a esas consonantes y a esas sílabas, le dice rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante a la perfección. Aquí quiero detenerme para mostrarte algo. Dice, cuando venga lo perfecto, entonces cesarán las lenguas. Sí, porque las lenguas se profetizan lo que no conocemos, lo que conocemos en parte, entonces la otra parte que no conocemos la profetizamos o la hablamos en lenguas, ¿sí? Entonces, quiere decir que eso es parte de lo que no es perfecto. Entonces dice, vamos adelante a la perfección, así como esto, mostrándote que estos rudimentos no son la perfección, por lo tanto son error, porque si no es perfecto, no pertenece a Dios, tiene error, ¿sí? Ahí es donde entra el evangelio del error, que era predicado por estos personajes que habla la carta a los Gálatas, del capítulo 2, del versículo 1 al 14, ahí usted encuentra los nombres de los que se oponían a la cruz de Cristo, ¿sí? Los nombres de los que se hicieron enemigos del sacrificio perfecto que este programa enaltece y glorifica, porque ese sacrificio nos hizo perfectos una sola vez y para siempre. Vamos a un corte comercial y terminamos aquí de desglosar esto maravilloso. Bueno, bienvenidos a este último segmento. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Agradecemos que usted esté ahí, presto, poniendo atención. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, ¿sí? El fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Eso es que tú ignores que ya has sido perdonado. Entonces tú tienes mala conciencia de cómo hacen los cultos o las liturgias hoy en día, de que te recuerdan que eres una llaga podrida, un trapo de inmundicia, y que jamás puedes salir de esa condición de pecador empedernido y eso. No. Resulta que ya saliste, pero no has sido convencido, porque dice que hay que convencerse, dice Romanos 6, convénzase de una vez que el hombre de pecado está muerto. Dice, de la fe en Dios,
lo que veníamos hablando en el transcurso del programa, de que a los filipenses se les dijo que se les felicitaba por el amor y por la fe en Jesús, que es Dios sobre todas las cosas, pero que necesitaban ser alumbrados y que Pablo iba a orar a Dios para que les alumbrara el entendimiento. ¿Por qué? Porque no es la fe en Dios, es la fe de Dios, porque Dios está dentro de ti. Entonces tú manifiestas esa fe. Eso sería salir del rudimento. Yo tengo la fe de Dios, ¿sí? Cambia a yo tengo la fe en Dios, porque tú lo ves por fuera, pero yo tengo la fe de Dios, tú ves a Dios donde realmente habita en nosotros. Dice, de la doctrina de bautismos. Bueno, entonces si usted por ahí está en alguna denominación que sigue bautizando en agua, sigue bautizando de una manera o de otra, es un rudimento, ¿sí? Es una vocal que ya usted puede leer corrido y usted tiene que, ¿sí?, salir de ahí. Imagínate, no te manda a decir, no, convenza al pastor que no haga eso. No, sal de ahí, sal de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de edificarte, porque tú le estás creyendo. De la imposición de manos. Sí, yo me acuerdo muchas veces que casi todos los domingos me mandaban a pasar al frente y recibe y nunca recibí nada porque recibía por ahí cosas emocionales, ¿no? Que temblaba y cosas así, pero resulta que eran de la carne, del espíritu de la carne, ¿sí? Y algunas cosas que fueron importantes en su tiempo, no estamos diciendo que no, pero que tenemos que llevarlas a la perfección, ¿sí? Por la inmadurez, por lo que éramos niños en Cristo, pues nos parecían sorprendentes, pero hay que ir creciendo. Y esto es lo que nos llama el apóstol, a pasar ¿sí? Por ejemplo, la imposición de manos. ¿A quién le dieron eso? Pues a Jesús, cuando imponían las manos a los niños para bendecirlos, ¿sí ve? Pero fue en los días de su carne, y a Pablo se le dijo, si a Jesús conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso él se daba con todo para no conocer a Jesús según la carne, sino según la revelación que había recibido de Jesús el resucitado. Dice, de la resurrección del hombre y del juicio eterno. ¿Qué te habla del juicio eterno? Lo que siempre se habla, ¿no? Que el fin y que el fin y que el fin. Y resulta que de ese juicio eterno, primero, el pueblo que mató al Mesías, a Dios, porque si lo hubieran conocido no hubieran matado a Dios, dice el apóstol, fue el pueblo judío, ¿sí? Y a ellos les vino un juicio en el año 70, ¿sí? Que fueron desterrados hasta en 1958, se les dio otro pedacito de tierra, pero ellos no tenían tierra, ellos no tenían asentamiento, andaban de esclavos como esclavos, porque murió más de un millón dentro del templo de Herodes, que le hizo Herodes en ese tiempo para ganar indulgencias con ellos. El templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra, como Jesús les profetizó en Mateo 24. Quedó un muro de lamentos como testigo, que todavía es el muro donde lloran todavía porque el templo fue destruido. Ellos creen en levantar un tercer templo, pero ese tercer templo no es hecho de manos de hombres, sino ese tercer templo es cada uno de nosotros, el templo que Dios hizo con sus manos. Ese muro de los lamentos es testimonio de que se cumplió la profecía de Jesús de que iba a ser destruido ese templo, porque los apóstoles dijeron, Señor, mira este edificio, Dios, ¿ven eso ahí? Eso no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y como ese era el monumento mayor de toda la fe, de toda la religión en ese momento, pues ellos se sorprendieron. ¿Cómo es posible que esto va a ser destruido? Pues sí, fue destruido. Y bueno, ese fue un juicio, pero no para los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, aunque nos hicimos culpables por culpa de un hombre, nosotros no lo matamos. Sí, nosotros no lo matamos. Nosotros de pronto, después fue que entendimos que murió a causa de nosotros, pero no por nosotros. O sea, como le dijera, nosotros no lo condenamos ni lo matamos. El juicio vino para los que lo condenaron y lo mataron. ¿Por qué? Porque en ese juicio dice que se iba a cobrar desde la sangre de Abel
hasta la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y eso se cobró, hermano. Y no habrá tribulación como esa. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y yo siempre digo, cada vez que hablo de esto, que Dios sí lo permite. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque Dios ha preparado la mente del hombre en este tiempo para que pueda recibir el alumbramiento. Esas personas, le hablo a personas específicas, que ya son perfectas, que pueden estar en deseos engañosos, pero le va a ser fácil dejarlos atrás porque no son de ustedes. Esas personas que Dios ha persuadido, esas personas que Dios ha preparado el terreno, ha abonado el terreno en este tiempo, esas personas que quieren oír la palabra de fe. Y yo les digo que sí es posible vivir de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Sí es posible, sí es posible. Habrán cosas que te den temor, que te den miedo, que te den pánico, que te asusten. Pablo decía, me respiraba la muerte todos los días aquí en la nuca, me respiraba. Y él seguía predicando, caía preso. Dice que él habló cosas mayores he hecho que el Señor, y habló de que él ha recibido, le dieron cuatro veces más, 40 latigazos menos uno. Sí, porque los derechos humanos de ese tiempo decía que 40 latigazos era para sobrepasarse los derechos humanos, entonces le daban 39. Pero mire las cosas mayores del apóstol Pablo, mostrando las señales en su cuerpo de lo que le faltaba al padecimiento a Cristo. Qué tremendo, ¿no? ¿Para qué? Para que él dijo, me dejaron solo, he quedado solo. O sea, mira, él lo abandonó, Timoteo, todos lo abandonaron. Qué tremendo, todos lo abandonaron. ¿Por qué? Porque él se quedó firme en lo que Jesucristo le dijo. Pero Jesucristo también le dijo que primero iba a ser la apostasía, que cuando él fuera quitado vendrían los lobos rapaces, los apóstatas, los enemigos del cuerpo, los que desmiembran el cuerpo de Cristo. Y usted ve el cuerpo de Cristo desmembrado en denominaciones, en religiones, en concilios, en organizaciones de hombres, y eso no es Dios. ¿Sí? Porque Dios no une denominaciones, ni une congregaciones, ni une templos. Dios ya unió un cuerpo en la eternidad, y ese cuerpo es el que yo le hablo, ese cuerpo que está unido, que también puede estar engañado en deseos engañosos de acuerdo a la carnalidad de la religiosidad, en alguna denominación, en alguna religión o en alguna organización. También está ahí, pero tiene que tener oídos para oír. ¿Sí? Oídos para oír. Es maravilloso, ¿por qué? Porque Dios pues habla con claridad, algo entendible, algo que ya te está molestando allá adentro y tú dices, no, a eso le falta algo, no creo que uno tenga que padecer tanto, ¿sí? Dice que la carga es ligera, y yo padeciendo y de un proceso en otro y vivo en esto y lo otro y paso y lo otro y nada, que se ve el gobierno de Dios en mí, ¿sí? Pero tú eres el reino de Dios, pero tiene que estar alineado al pacto nuevo, ¿sí? Entonces, amado hermano, quiero despedirme de esta manera, primero deseándole que esta palabra sea de edificación para el edificio que tienes en Cristo. El edificio puede estar un poquito sucio, pero lo vamos a ir barriendo y vamos a ir limpiando. El fundamento es el mismo. Tú mismo, en sí mismo, eres el fundamento que es Jesús, tu mismo ser, tu misma naturaleza. Somos un solo organismo vivo llamado Jesús, ¿sí? Tú eres Jesús y somos Jesús. También confieso que eres bendecido con toda bendición. Confieso que tenemos la paz de Dios. Confesamos que todo está bien, que estamos alineados al pacto de Dios. Confesamos la salud en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Confesamos que todo espíritu de temor o de miedo, o todo pensamiento de muerte, todo pensamiento que quiera venir a tu vida a destruirlo, lo cancelamos y lo declaramos inoperante y destruido para siempre por la palabra de Jesucristo. Así que bendecidos con toda bendición. Hasta otra oportunidad, que el Espíritu tenga bien podernos reunir para seguir viéndonos en espíritu. Benditos con toda bendición.